amigas de Voz para el Cambio en todo el territorio nacional y los países amigos, donde tenemos mucha gente que sigue esta plataforma comunicacional. Hoy llegamos al 25 de abril del año 2022 con entusiasmo de poder tratar los temas que son esenciales en nuestro país, y muchas veces lo hacemos también con las naciones amigas, en donde tenemos también, como dijimos, gente que sigue este espacio. Ayer, y estamos en una semana trascendente en nuestro país, no solamente por la celebración de la fiesta del libro, la feria que se está desarrollando, sino también porque en 1965 todos sabemos que hubo una confrontación de la República Dominicana con los invasores americanos que vinieron a este país tratando de darle órdenes a los dominicanos, y que el 24 de abril de 1965 la copa se rebosó porque existía una confrontación de la sociedad dominicana. Estaba dividida hacía mucho tiempo, pero con el derrocamiento del profesor Juan Bosch el 25 de septiembre de 1963, eso puso un mayor distanciamiento en quienes seguían a este gran líder político y quienes estaban del otro lado, que es válido decir que representaban el remanente de lo que fue la etapa de la era de Trujillo. Pero este día hubo entonces, vamos a decir, un comienzo de lo que fue después una explosión que dividió realmente a los dominicanos. Pero ya tenemos ahí a Jacinto Ascensión, que como un joven estudioso de la historia contemporánea, el doctor Freddy Ferreras, que tiene una especialidad en historia, podemos dar una pincelada hoy, de tal manera que los jóvenes y los no tan jóvenes que ven este programa pues tengan una idea de lo que ocurrió hace algo más de medio siglo en la República Dominicana. Así que, Jacinto, bienvenido a esta edición de Voz para el Cambio, hoy 25 de abril del año 2022 por Telecanal 28. Saludos, muy buenos días a don Juan Francisco de la Rosa. Muy buenos días a ese público que está ahí, que nos sigue todos los días de lunes a viernes por Telecanal 28. Su espacio Voz para el Cambio, y también a la gente que nos sigue a través de esta plataforma de las redes sociales, en este caso Facebook. Sí, ver el acontecimiento de ayer que conmemorábamos, 24 de abril del 1965. El pueblo se levanta ¿para qué? Para restaurar algo que habían dañado, que era la democracia dominicana. El golpe de Estado al profesor Juan Bosch, un presidente que subió en un momento difícil. Imagínense, del derrocamiento o el asesinato del tirano Rafael Leónidas Trujillo, todo lo que implica eso como apertura, creando en los dominicanos un signo, una mirada, un horizonte de esperanza. Y con Juan Bosch era la clave de poder darle al país una democracia, un nuevo Estado, una nueva sociedad, con una propuesta interesante, pero parece que ciertos sectores de la vida nacional, de
personas que tomaban instituciones, que tomaban decisiones, díganse los militares, díganse la iglesia y sobre todo un remanente fuerte trujillista que estaba ahí pendiente, que no quería realmente que este país viviera esa ola de democracia. El golpe de Estado del profesor Juan Bosch, 1963, un gobierno que apenas tenía 7 meses de instaurarse y daba gusto lo que el profesor Juan Bosch como presidente había logrado en 7 meses. Yo digo que recordar ese acontecimiento, yo no lo viví, lo he estudiado, me hubiese gustado vivir eso que pasó en el 65, del 65, 24 de abril del 65 al 3 de septiembre. Uno nada más menciona el 24 de abril, pero hay que ver esos meses como un pueblo, en este caso concentrado aquí en la zona colonial, parte de Santo Domingo, quiso realmente retomar el control, retomar el palacio y crearle las condiciones para que el profesor Juan Bosch regresara a tomar el sitio que ya la democracia le había dado a él. Yo creo que esperemos que el doctor Freddy pueda estar, pero es bueno, y gracias Juan Francisco por tocar este tema y que sea ahora un espacio de discusión y de debate en este espacio Voz para el Cambio. Pero toda esa semana, Jacinto Ascensión, porque el 28, que fue cuando hubo el desembarco, porque los propios dominicanos que estaban del lado contrario a que la consigna era que Juan Bosch volviera al poder sin elecciones. Entonces, cuando hubo la confrontación real entre los constitucionalistas y la fuerza de San Isidro, entonces ya cuando la gente de Wessing vio que sus posibilidades no eran buenas, que el pueblo armado podía reducirlo, entonces ellos solicitaron ayuda del imperio. Y ya usted sabe que se ha sostenido con fundamento histórico que la mayoría de esos 42,000 marines que se ha dicho que fue el número que desembarcó en la República Dominicana, casi la totalidad regresó a su pueblo de donde partieron, porque a lo mejor ahí había mucha gente de diferentes países del continente que vino en condición de soldado a pisotear este pueblo. Esa mayoría se fue en funda para su país, y lo que indica que el pueblo dominicano, que a lo largo de toda su historia, desde la era de la colonia, peleó con todos los imperios que vinieron a abusar aquí, ninguno ha podido doblegar a esta nación. Sí, hay una obra que leí, creo que el año pasado, de este gran escritor, el poeta Tony Raffoon, donde él narra para su niño, es como 24 de abril, todo lo que pasó, ese acontecimiento del 24 de abril, y él lo hace en forma de relato, de una novelita, para enseñarle a su hijo, a su nieto, qué pasó realmente ahí. Yo creo, y no lo he escuchado, pero lo que es la Unión Europea y el mismo gobierno de Estados Unidos debería de públicamente hacer y pedir una disculpa a este pueblo dominicano por lo que pasó en ese tiempo, por el abuso. Ellos le llamaron Operación Power Pack. Usted ya mencionaba más de 42 marines llegaron a este pueblecito, a esta media isla, realmente a imponerse salimos de una dictadura, pero al final, ¿qué se logró? Fue imponernos nuevamente una dictadura, porque a raíz de lo que pasó en el 65, eso dio fruto que subiera al poder
el presidente Joaquín Balaguer. Y esos 12 años de Balaguer, desde el 66 hasta el 78, no fueron años halagüeños, no fueron años muy buenos, fue otra recomposición de lo que eran esos poderes, esas fuerzas trujillistas que fueron parte también de lo que impulsaron para darle el golpe de Estado al profesor Juan Bosch. Entonces, lo más importante que yo puedo señalar de lo positivo que ocurrió en este acontecimiento histórico que ya conmemoramos más de 50 años, es el valor, es el interés, es el que un grupo de dominicanos y dominicanas se atrincheraran realmente para defender su democracia, para defender su independencia, para defender los ideales de un gobierno, en este caso del profesor Juan Bosch, del PRD, que llegó al poder. Se inmolaron delante del gigante, se inmolaron por su patria delante de esos marines, esos soldados americanos, y eso tiene que darle a nosotros realmente un referente para que nosotros podamos comprender, reevaluar la actitud que tenemos ante estos gobiernos que han surgido a partir de ese golpe de Estado del profesor Juan Bosch. Hasta ahora no hemos tenido un gobierno realmente que represente esa dignidad, esa propuesta de nación que Juan Bosch tenía ya articulado en esos primeros 7 meses que duró en el poder. Bueno, ha llegado el doctor Freddy Ferreras, que como dijimos en la introducción, es una persona que además de que Balaguer y Trujillo no hay diferencia con respecto a la persecución en contra de los que no estaban con su régimen. Fue cruel, y eso está documentado en varias obras. Hay una que se llama de Rubén Herrera, Las viudas de los 12 años. Hay otro del señor Infante titulado Los 12 años de Balaguer, y otro de un primo del doctor Ferrera, el Chino Ferrera, que se llama El Chapeo, que ahí el joven que ve eso tiene una visión de lo que fueron los 12 años. Adelante, doctor Ferreras. Como no, muchísimas gracias y buenos días, Juan Francisco. Muy buenos días, Jacinto, y a todos los amigos y amigas que nos ven cada día, cada mañana en este su programa Voz para el Cambio. Obviamente, pues estamos a 25 de abril, digamos que un día después que en 1965, el 24 de abril, se dieran pasos, ¿verdad? Para el derrocamiento del triunvirato, que se había convertido ya en un univirato dirigido solamente por el presidente de facto en ese momento, Rick Cabral. Sí, así es. Acuérdense que los otros 2 miembros del triunvirato habían renunciado, entre ellos un médico apellido de los Santos, creo. No, era abogado de los Santos. De San Juan. Había un médico entre ellos también. Sí, que había renunciado después de los acontecimientos de la guerrilla de Manolo y el asesinato de los miembros de esa guerrilla después de haberse rendido a las fuerzas militares, sobre todo en la persona de ese luchador Manolo Tavares Justo, que después de haberse rendido pues fue apresado y fue asesinado en las Manaclas, en las lomas del Cibao de Santiago. Bien, eso el 25 fue realmente que cuando comienza realmente vamos a decir que la prueba el enfrentamiento armado, porque el 24, que fue que comenzó, se motorizó, pero ya esto venía gestándose
desde meses, muchos meses. Es más, desde el propio momento en que en septiembre del 63 fue depuesto el gobierno constitucional de Juan Bosch, pues ese grupo de militares que eran leales a Bosch, que se agruparon en un grupo llamado el Grupo Enriquillo, que era dirigido o era liderado desde el punto de vista del liderazgo por el que fue jefe de los cuerpos de lo que se llama el jefe militar, ¿verdad? De Juan Bosch, el jefe personal de Juan Bosch, de la milicia que lo protegía, el coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez. Pero Fernández Domínguez, pues lógicamente conociendo su ascendencia, era fue jefe de la Academia Militar del Ejército, fue separado, fue enviado al exterior como agregado militar por ese grupo que tomó el poder después de la salida de Bosch. Entonces, en su lugar quedó el que era su entrañable amigo e incluso su director de la Academia Militar, el teniente coronel en ese momento, Hernando Ramírez. Hernando Ramírez fungía como el ideólogo y representante acá de ese grupo de oficiales jóvenes, algunos cadetes, oficiales subalternos, que se llamó el Comando Enriquillo. Ellos habían dado los pasos, habían hablado con mucha gente e incluso habían contactado a algunos otros jefes militares que no estaban de acuerdo, como Rick Cabral manejaba el país. Lógico, la diferencia entre estos es que los que estaban complotados en el Grupo Enriquillo, simplemente su pensamiento giraba en torno a la deposición del gobierno de Rick Cabral, pero para poner en el control del Estado al profesor Juan Bosch, aduciendo que la Constitución, ellos tenían entre sus pensamientos políticos la reposición de Bosch al poder para que terminara su mandato que comenzó en el 63, las elecciones del 62, recuérdense, las ganó Juan Bosch, se la ganó al que se pensaba que iba a ser presidente, que era el doctor Viriato Fiallo, de la Unión Cívica Nacional. Pero Juan Bosch, con un lenguaje claro y con algunas alianzas que hizo con algunos remanentes del trujillismo, pues pudo lograr vencer en las elecciones del 62 y lo proclamaron presidente en el 63. Pues 7 meses después, por una serie de medidas que estaba tomando Juan Bosch, pero sobre todo afectando los intereses de esa cúpula militar corrupta que no había tenido oportunidad de enriquecerse en los gobiernos en los 31 años, 30 años de Trujillo. Entonces este grupo con ese interés voraz del dinero, pues enfrentó inmediatamente las medidas de Juan Bosch tendente a superar el estado de latrocinio, el estado de corrupción que permeaba en esos cuerpos armados. De manera tal que eso fue lo que detonó, eso fue lo que produjo el golpe de Estado a Juan Bosch, lógicamente siempre liderado ideológicamente por lo que era el pensamiento y las acciones de la CIA y de la embajada norteamericana, que veían en Juan Bosch los presidentes americanos, primero Kennedy, luego Lyndon B. Johnson, luego del asesinato de Kennedy, pues veían a Juan Bosch como una amenaza. Hay que recordar que estaba muy presente todavía en el pensamiento de los dirigentes norteamericanos el hecho de Cuba. Cuba se había proclamado su revolución en el 1960-61, a principio, en enero prácticamente del 61. Ellos no deseaban tener otra cabeza de playa con pensamientos avanzados en el Caribe, y a Juan Bosch ellos siempre los indicaron como un elemento peligroso, subversivo, con ideas comunistas. Lo que Juan Bosch negó reiteradamente, incluso lo negó en un libro que escribió después creo que en el 67, de un libro donde él negaba cualquier vínculo con el comunismo internacional, desmintiendo lo que era la apreciación de la embajada y del gobierno norteamericano. Pero bueno, volviendo al hecho, estos grupos que estaban de acuerdo con Juan Bosch
de retornar a Juan Bosch, que por eso se llamaban grupos constitucionalistas, dirigidos a la sazón por Hernando Ramírez. Pues ellos tenían pensado hacer un levantamiento realmente el 26 de febrero, el 26 de abril, pero habían hecho también un acuerdo como el presidente Enrique Cabral, con el apoyo del que era su representante militar en el momento, que era Wessing y Wessing, Elías Wessing y Wessing, coronel también en ese momento, jefe de una división sumamente importante, una división militar independiente, que tenía miembros de los 3 cuerpos armados, que era el Centro de Entrenamiento de las Fuerzas Armadas, el famoso CEFA, que tenía bajo su control la mayor parte de armamento pesado, incluyendo los tanques, y que tenía su centro en San Isidro, muy cerca de la comandancia de la base aérea de San Isidro. O sea, este era un poder y era un poder militar, lógicamente. Tenía esa unidad élite, tenía cerca de 2.000 miembros, ¿verdad? Y el control de las armas más letales de la época. Pero doctor Ferreira, un momentito, el control se inspiró con lo que usted está diciendo y no llamó a la pausa. Caramba. Vamos a hacerlo ahora y regresamos de inmediato, solo para cumplir con instrucciones técnicas. Seguro.